Buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes y bienvenidos sean a este primer videoprograma que hago. Y yo quisiera presentarme ante ustedes como un simple ciudadano común, al igual que la mayoría de ustedes, pero con un hartazgo de la clase política, tal vez al igual que ustedes. Supongo que ustedes también deberían estar cansados si es que están escuchando, pues, un programa como este. Tengo la intención de hacer este canal informativo con esa misma intención de informarles y tal vez me sirva como catarsis, ya que como deben saber, hablar de estas cosas que a uno le molestan es terapéutico. Yo no pertenezco a ninguna asociación ciudadana ni partido político. Soy un individuo más de la masa de a pie que pretende dar su punto de vista de la situación que vive nuestro país. Vaya, ni siquiera soy alguien que se podría decir está estudiado. No soy de la clase, soy de la clase trabajadora y bueno. Me gustaría empezar este primer video haciendo un resumen acerca de los eventos que yo creo han sido importantes en los acontecimientos que se están viviendo en este momento. Y todo empieza con las reformas. Hace sería un par de años, si es que no recuerdo mal, todos los partidos políticos se habían reunido alrededor del llamado Pacto por México, en el que la idea sobre el papel era discutir seria e inteligentemente sobre los problemas del país y tenía de esa manera aplicar las reformas necesarias para impulsar a México. Pero a mi parecer no fue más que una estrategia para sacar con la máxima velocidad posible y sin movilizaciones o descontento social las mismas. Al fin y al cabo, todos los partidos se habían reunido precisamente con ese propósito. No, con ese propósito, no. Las últimas reformas en salir fueron, si mal no recuerdo, la reforma energética y la de telecomunicaciones. Y si mi memoria no me falla, creo que el PRD fue el único que se opuso a esa, la energética, al punto de incluso salirse de ese mencionado pacto. Pero eso al PRI no le importaba. Tenía los números necesarios en el Senado para sacarla adelante, con o sin ellos. Y las otras ya habían sido aprobadas. Y podían usarse como propaganda para la siguiente campaña política. Y para hacer más promoción de la misma, se anunciaba con bombo y platillo que con esta reforma el precio de la gasolina y el gas ya no aumentaría. Eso fue lo que nos dijeron a todos. Deben recordarlo, ¿no? El tiempo pasó y escuchando a varias personas decir que el aumento a los combustibles, perdón, tuve eh, unos problemas de técnicos. Escuché a varias personas decir que el aumento a los combustibles era algo que ya se tenía planeado con anterioridad, ya que previo a este hubo movimientos de particulares sospechosos para obtener algún tipo de beneficio del aumento que se venía encima. Pero no recuerdo que alguien mencionara cómo es que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, tuvo el presentimiento, si se pudiera decir así, de que algo se avecinaba
y lo más rápido que pudo renunció, hizo maletas y se fue del país. Y por lo que tengo entendido, él era una de las personas más competentes y capacitadas que tenía este país. Pero al ser tan inteligente y tener información sobre lo que se venía, no se lo pensó dos veces y se escapó del país. Después de eso, el Senado decidió quitar el subsidio a las gasolinas para variar durante las vacaciones de fin de año. Y al ocurrir, las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar. Por todo el territorio nacional enormes marchas surgieron con una sola exigencia, que se diera marcha atrás con el gasolinazo. Esto era un asunto nacional. Incluso en Nuevo León, uno de los estados con mayor nivel de vida por la industria que genera salarios medianamente decentes y donde por experiencia sé que este tipo de actos son prácticamente nulos, alzaba la voz y los puños exigiendo lo mismo que otras entidades. Yo sabía lo que un aumento en los combustibles causaría y ni bien habían terminado estas muestras de descontento social, Peña salió para dar un mensaje a la nación y en un tono amenazante y despótico y despreciativo anunció que el aumento iba por sus huevos y demostrando que no tenía el más mínimo interés en buscar algún otro tipo de solución. Esto, lejos de amedrentar a la población, causó que la indignación del pueblo aumentara muchísimo y con muy justa razón, ya que las propuestas se y a las propuestas se les agregó la exigencia fuera Peña. El miedo por el levantamiento en general de la población se hizo evidente en el gobierno, ya que al día siguiente Peña salió a dar una lista de justificaciones por la cual el petróleo había subido. Pero supongo que a nadie le importó, ya que seguían ocupados contestando a la infame pregunta que había hecho. ¿Y ustedes qué hubieran hecho? A mi parecer, esta pregunta no solo muestra la incapacidad del gobierno para mantener un país, sino que a la vez, de una forma bizarra y torcida, intentaba transferir algo de culpa a la ciudadanía de una manera muy estúpida. Entre las principales razones por las que se decía el precio de los combustibles se elevaba, era que el precio del dólar se había incrementado. Hace como 6 meses atrás recuerdo que insistentemente se nos bombardeaba diciéndonos de que el peso se mantenía estático frente al dólar, mientras que las monedas de otras economías se devaluaban fuertemente. Pero 3 meses previos a estos eventos se dejó de decir eso tan repentinamente como cuando se va la luz. 3 meses antes de esto también, y sería esto otra prueba de que ya se tenían contemplados desde hace tiempo. Otra de las razones que inventaron, o sea, esto se dejó de decir como con 3 meses de anterioridad, lo del peso frente al dólar. Y otra de las razones que se inventaron para justificar el aumento fue que los precios internacionales de los combustibles obligaban a hacerlo. Creo haber visto un día después de que salió a decir esto un reportaje en el que se decía que esa misma semana el precio de las gasolinas el aumento había sido de 3 veces más en México que en cualquier otro país. Y esto sin tomar en cuenta el aumento causado por quitar el subsidio. Inmediatamente en Nuevo León y poco después en Baja California, los respectivos gobernantes de cada estado salieron con la obvia intención de intentar calmar los ánimos de la población, que es más que entendible el por qué habían explotado.
Al fin y al cabo, bueno, habían explotado al fin por el abuso de la clase política en México. El gobernador de Baja California salió para decir que se suspendía la privatización del agua. Y en Nuevo León, el gobernador salió para decir que había una reducción sustancial de salarios para los funcionarios de gobierno. En su momento, esto me pareció que iba a ser insuficiente y no bastaría para calmar a un pueblo enojado que lo que tenía que hacer, lo que se tenía que hacer este gobernador independiente, entre bastantes comillas, era demostrar que realmente apoyaba a sus gobernados, que debía salir y decirle a los diputados que salieran y hablaran con la gente, que salieran y les dijeran que los apoyaban y que iban a hablar en el Congreso para intentar al menos fingir que iban a hacer algo para reducir el aumento. Pero yo estaba equivocado. Por alguna razón, si la reducción de salario que hubo en el Estado no fue suficiente para detener el descontento, sí calmó un poco los ánimos. Después de eso surgieron unos consejos de cómo ahorrar gasolina emitidos por parte del gobierno, y esto me desconcertó de gran manera, ya que al leerlos únicamente se me venían a la cabeza dos posibles explicaciones para explicar lo que estaba leyendo. La primera era que estos consejos habían sido redactados por ignorantes déspotas oligárquicos que jamás se habían enfrentado a un embotellamiento, ya sea por que una patrulla los escoltaba donde tenían que llegar o porque llegaban volando. Y la otra explicación era que aquellos burócratas y políticos eran unos completos y totales imbéciles que no tengo la más mínima idea de cómo llegaron a ocupar el cargo en el que están. Pese a que en mi estado la situación era al menos controlada por, supongo, diversos factores, el descontento no paró de crecer en otros estados. Y aquí después empezó algo curioso. Repentinamente empezó a salir de golpe toda la porquería que habían hecho candidatos del PRI cuando estaban en funciones, y de entre todas estas la peor era la de Javier Duarte y la monstruosidad que se destapó le había hecho a los pacientes con cáncer en su estado al haber robado los fondos y utilizado un fraude con medicinas falsas, y de cómo el gobierno lo había dejado escapar. En mi opinión personal, este tipo habría que quemarlo vivo y encerrar a toda su familia directa solo para estar seguros. Esto, lejos de alejar la atención del problema de las gasolinas, se sumó al repudio hacia Peña Nieto. Y durante el transcurso de esto, la televisión estuvo llena de propaganda despótica en la que se llamaba la unidad y se mostraba al pueblo mexicano trabajador. Y hubo uno en el que decía, esta es la guerra en otros países, y se mostraban imágenes de la guerra en Siria, seguido de esta es la guerra en México, y se mostraba a gente trabajando y progresando en la vida, algo bastante sutil y subliminal. Se dice que, según una fuente confiable, la popularidad en ese momento de Peña Nieto era del 12%. Ya ni siquiera se contemplaban ganar las elecciones del 2018 y bueno, como todos saben, todo esto ocurría a la par de que un déspota megalomaníaco fascista y otros adjetivos no menos deshonrosos, Donald Trump, esperaba para asumir la presidencia de Estados Unidos y devaluaba el peso con cada tuit que enviaba. Y el gobierno lo
local tenía que lidiar con el repudio social a la par de la amenaza del norte. Peña, Peña envió como diplomático a Estados Unidos a Luis Videgaray y en una nueva declaración para admirarse, no soy diplomático, vengo a aprender. Empezó sus funciones. Al momento lo más actual es que Peña ha cancelado la reunión de él y Donald Trump en Estados Unidos y bien, recuerdan que les dije que hubo un periodo en que toda la porquería del PRI salió a flote y Peña era repudiado por el 90% del país. Pues bien, ahora ha salido y energéticamente declara que México no va a pagar por el muro de la vergüenza. Ha cancelado su viaje a Estados Unidos y ha salido para decir que el país debe cerrar filas en torno a una causa. Ha alzado el patriotismo y se ha envuelto en la bandera para luchar por la causa y a la vez esto obliga al país entero a sumarse a esta causa para demostrarle al enemigo común, Donald Trump, que los mexicanos estamos unidos como nación y sus amenazas no nos asustan. Y yo digo, ¿no es esto bastante conveniente? Preparar reformas opresivas, bajar su popularidad, destapar toda la porquería de su partido cometida en los últimos 8 años y después unir al pueblo en una causa en común que calme los ánimos y ensalzar el patriotismo nacional en menos de un mes. Como me gusta decirlo, solo veo dos posibilidades. Uno, después del tremendo cagadero que se generó, tomó la primera oportunidad que se le presentó para salir medianamente bien parado y tal vez intentar obtener algún beneficio, ya sea político o mediático. O dos, en realidad nuestro gobierno no es tan estúpido, sino mucho más inteligente de lo que pudimos pensar, al grado de planear cómo crear y resolver una crisis para obtener dinero de los bolsillos del pueblo, aprovechando de lo que creímos sería un problema con el vecino del norte, y obtener beneficios a partir de algo que ellos sabían era inevitable. Y todo esto, como dije, en menos de un mes. Y bueno, con esa reflexión, con esa especie de reflexión me despido. Tengan un buen día, tarde, noche y pásenla bien.